mensaje que quiero compartir se titula El peligro de repetir los mismos errores. El peligro de repetir los mismos errores. Algunos dicen que Napoleón Bonaparte fue el primero el que dijo esta frase: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero aún otros investigadores dicen que no fue Napoleón Bonaparte quien lo dijo por primera vez, sino fue el filósofo Jorge Agustín Nicolás Ruiz, quien fue el que dijo realmente estas palabras: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y que de ahí el hombre sabio e inteligente llamado Napoleón Bonaparte sacó su parte y expresó: aquel que no conoce su historia. Hay muchas personas que siguen viviendo con las mismas ideologías del pasado que les ha estado causando los mismos tropiezos aun cuando ya son cristianos. Los mismos. Cuando estaba escribiendo estas reflexiones, me acordé de una canción que dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿no? En los capítulos 31 y 32 del libro de Números, vemos al pueblo de Israel avanzando en la conquista de la tierra prometida. Y es preciosa esta parte de la historia, como la nueva generación iba conquistando reino tras reino, avanzando, triunfos tras triunfos, victorias tras victorias, y derrotaban a los enemigos una tras otra. Y es tan interesante y tan inspirador cuando leo una de esas páginas sagradas en la Biblia, capítulo 31 y 32 de Números. Pero lo que más nos llama la atención es su líder, Moisés, quien, de no haber estado listo, de no haber estado abusado, el pueblo hubiese tenido fracasos muy terribles, tan terribles que la historia fuera otra, la que estuviéramos leyendo o la que estuviéramos explicando. Pero gracias a Dios que este hombre aprendió de lo que no se debe volver a repetir. Y cuando el pueblo distraído, como bien dijo la frase de Jorge Nicolás Ruiz, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo, se les olvidó. Son peligros que muchas veces, que aunque no nos damos cuenta, nos suceden. Por eso es que dije que hay muchas personas que siguen viviendo con las mismas ideologías del pasado. Y curiosamente, algunas personas, quienes no entienden esto, cuando le piden consejo, realmente no ponen atención al consejo de las Escrituras y vuelven a repetir lo mismo, los mismos. Y aunque se la pase diciendo cancelo, lo vuelvo a repetir lo mismo. Y viene la siguiente semana y dice cancelo en el nombre de Jesús, y lo vuelve a repetir.
La historia es preciosa que vamos a ver hoy, pero es interesante. Vamos al capítulo 32. Miren lo que sucede acá. Capítulo 32 del libro de Números. Amén. Vamos a ver el versículo 8. Fíjense cuántos reyes habían dominado capítulo 32. Vamos a ver versículo 4, 5, 6, 7 y 8. Y dice la escritura, dice: la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado. Quienes están expresando esto son los rubenitas y los gaditas, versículo 1. Y expresan esto: la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, dice, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado, dicen estas dos tribus, Rubén y Gad. Versículo 5. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos. Están hablando estos dos líderes, estas dos tribus, le hablan a Moisés, dice: dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán, porque lo que habían conquistado estaba de este lado del Jordán. Y el versículo 6 dice: y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Y miren la pregunta del versículo 7: ¿y por qué desanimas a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les he dado Jehová? ¿Por qué los desaniman? Le dice Moisés a estos dos líderes, o a estas dos tribus, los rubenitas y los gaditas. Dice: ¿para qué los desanimas a los hijos de Israel, a toda la congregación, para que no pasen a la tierra que les ha dado Dios? Dice el versículo 8: así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Y dice el 9, aunque dije el 8, pero agregue el 9. Dice: subieron hasta el torrente de Escol, y después dice que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no, dice, viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Ya habían conquistado. Los primeros 5 reyes están en el capítulo 31, versículo 8. Repito, capítulo 31, versículo 8. Ya habían dominado y dijeron: esta tierra es buena. Miren, no, danos esta tierra. Y Moisés dice: ¿y se van a quedar acá? ¿Por qué desaniman al pueblo? Y Moisés se da cuenta que estaban repitiendo justamente el mismo asunto que pasó en Números capítulo 14, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. Cuando Moisés tomó a cada príncipe de cada tribu, y los envía a reconocer la tierra. Y dice la Biblia, hermanos, que estuvieron 40 días reconociendo la tierra, sus grandes viñedos, la tierra fértil produciendo, era una tierra de leche y miel. Pero también dijeron aquellos que regresaron que sus murallas, dice, que eran tan altas, dice, casi llegan al cielo. Y luego también dijeron: pero también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes, enormes. Cuando nosotros nos comparábamos a ellos, parecíamos unas miserables langostas. Y dice la Biblia que todo el pueblo se desanimó, hermanos. Todo el pueblo se desanimó. Está en Números capítulo 13, 14 y 15 la historia. Ese mismo suceso lo iban a repetir en el capítulo 32, cuando ya
habían pasado, hermanos, escúchenme, habían ya pasado 40 años desde aquel día. Y al llegar al capítulo 32 ya era una generación nueva. Ya habían muerto los que habían desanimado a todo el pueblo. La Biblia nos dice que hubieron 2 de ellos quienes se pararon ante el pueblo y hablaron con fe. El capítulo, ustedes van a verlo en el libro de Números, mis amados, si quieren ir conmigo al libro de Números, el capítulo, vamos a leer específicamente el capítulo 14. Miren lo que hace Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone. Capítulo 14, leo, hermanos, versículo 6, 7, 8 y 9. Los 2 que trataron de encender la fe del pueblo no pudieron, hermanos, porque 10 hombres habían desanimado al pueblo. Hicieron que todo el pueblo empezara a temblar de miedo. Y entonces dice este versículo, capítulo 14, versículo 6: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos lo entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y dice la Biblia que hablaron de apedrearlos. Y cuando los gaditas y rubenitas se presentan, nos queremos quedar acá, queremos esta herencia. Moisés no se olvida que una de las primeras causas de un tropiezo fue desalentar al pueblo. Fue, en lugar de inyectarle fe, de transmitirle valor, de transmitirles confianza en Dios, les transmitieron desaliento, les transmitieron, hermanos, temor, les transmitieron, hermanos, un espíritu negativo. Es que parecemos langostas. Y Josué y Caleb dijeron: Dios está con nosotros y el amparo de ellos se ha apartado y vamos a entrar a la tierra. Vamos, creamos en Dios. Y dice la Biblia que el pueblo le puso más atención a lo negativo en lugar de a lo positivo. ¿Por qué será, hermano, que siempre le ponemos más atención a lo negativo? Es que cuando la mayoría está de acuerdo es porque tienen razón. No siempre es así. Muchas veces va a tener al mundo entero en contra suya, pero cuando usted está firme en sus principios y valores, no quiere decir que tengan la razón. Y miren, hermanos, esa actitud, hermanos, de desalentar al pueblo en lugar de transmitirles fe, confianza en Dios, ¿saben cuánto les valió? 40 años vagar en el desierto. Y ahora que ya habían conquistado los primeros 5 reinos, los de Madián, que ya los habían conquistado, que ya los habían dominado, que ya estaban esas casas ya construidas, iban a repetir el mismo error, mis amados, el mismo error, lamentablemente. Pero Moisés les habla, les hace conciencia y les dice: ¿vamos a repetir? ¿Van a repetir el mismo error? ¿Van a tropezar con los que tropezaron sus padres? ¿Van a seguir repitiendo los mismos errores?
van a seguir haciendo lo que sus padres hicieron. Incluso Jesús dijo en una de las, cuando él dice las bienaventuranzas, dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y dice: porque así hicieron, dice, a los profetas vuestros padres en el pasado. Y van a volver a repetir los mismos errores que les ha causado tropiezo. Hermanos, en nuestra vida en Cristo hay muchos que están repitiendo los mismos errores y no salen de lo mismo, y siguen repitiendo lo mismo. Es que es una maldición generacional, hermano. Y es que, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo recomendable acá? Miren, lo recomendable aquí es, alguna de las soluciones es estar informados, ser críticos y pensantes en relación a nuestra vida y familia. Se requiere estar bien informados para tener las bases para reflexionar sobre aquello que ha hecho daño a mi familia y aquello que está fuera del contexto de la palabra bendita de Dios y lo que significa fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué voy a seguir repitiendo los mismos patrones? Es que viera, pastor, que en mi generación puros divorciados. ¿Y por qué lo vas a repetir tú? No es que yo no aguanto a mi esposa, es que vas a repetirlo. O ya no aguanta a mi esposo, vas a repetir los mismos patrones. Es necesario reflexionar, como bien dice el profeta Ageo en el capítulo 1: meditad en vuestros caminos, meditad en vuestro corazón. ¿Por qué vamos a repetir los mismos fracasos y los mismos tropiezos que padeció o que hicieron nuestros padres o nuestros ancestros, para no ser tan específicos? Y este, hermano, asunto nos ha traído muchos tropiezos, nos ha traído muchos errores y faltas en nuestro caminar con Dios. Y ahí va el pueblo de Israel y se encuentran aquí, y Moisés les empieza a hablar. Miren lo que dice el capítulo 32, pero el versículo 14: he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más, dice, a la ira de ¿qué, hermanos? A la ira de Jehová contra Israel. Y dice el versículo 15, y ponga atención principalmente a la última frase del versículo 15: si os volvéis de en pos de él, dice, volverá otra vez, dice, a dejaros en el desierto. Fíjese, hermano, repito otra vez: él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Estuvo a punto, mi hermano, a que este pueblo volviera a repetir el mismo error de Números capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15. Iban a repetir el mismo error, pero ahora ya no iban a ser 40 años, sino, dice el versículo 15, iban a destruir a todo un pueblo. Y Moisés les hace conciencia, y el pueblo, en este caso de estas dos tribus, que eran la tribu de Rubén y la tribu de Gad, pusieron mucha atención. Y en el versículo 23, hermanos, miren lo que dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed, dice el versículo, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Y cuál fue la respuesta de estas dos tribus? Versículo 31. Se les puntualiza en el versículo 23: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y entonces responden estas dos tribus, versículo 31: y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Pero estuvieron a punto de repetir el mismo error. Usted ya es un adulto, hermano. ¿Por qué repetir los mismos errores? Y son los patrones que no nos causan, que no nos ayudan a estar estables en nuestra fe. Por eso hay muchas personas que cambian y cambian de iglesia, repiten y repiten y repiten lo mismo, cambia y cambia iglesia.
creyendo que el problema es la iglesia. Repite y repite lo mismo, creyendo que es el pastor de la iglesia. Y se van a otra iglesia y son exactamente los mismos. Repiten los mismos patrones que les causan problema en su vida. Bien dice la escritura con el apóstol Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Hay personas que han tenido 4 hasta 5 divorcios y aún entran a la vida en Cristo, y bendito Dios por ello, y vuelven a repetir los mismos errores. Fornicaron cuando estaban sin Cristo y ahora cuando están en Cristo vuelven a lo mismo, a seguir fornicando. ¿Por qué repetir los mismos errores? Lo digo con temor y mucho respeto, pero nos lleva a pensar seriamente en esto. Estoy hablando con adultos. Bueno, así lo creo. Y no tengo nada en contra de las personas, al contrario, los amo. Pero es necesario ser serios y reflexionar sobre esto. ¿Por qué hay tanta mujer con hijos sin padres? Y vienen a Cristo y siguen fornicando. Y vieron que les causó el problema del pasado, que les costó 40 años, y ahora si lo repiten, sabes que no van a ser 40 años, van a destruir todo un pueblo. ¿Cómo vamos a desanimar la fe de un pueblo que va en avance creyendo en la promesa de Dios? ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos aplaudimos al Señor? Una persona que se drogaba antes de ser cristiana, ¿cómo es posible que vuelva a drogarse después de estar siendo cristiano? Vuelve a repetir el mismo error de desgracia. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 6: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto en Cristo, ¿cómo viviremos aún en Él? Si tú te has dado cuenta que los problemas, las faltas, la promiscuidad, la homosexualidad, el lesbianismo, la fornicación, el adulterio, te trajo un problema que indica que no has nacido de nuevo, ¿cómo es posible que lo vuelvas a repetir de nuevo? Si sabes que no te va a costar 40 años, sino la destrucción de tu vida. Ay, pastor, vengo a orar por mí, porque mire que me está llevando la tristeza con este SIDA. ¿Por qué será? Bien dice la escritura que el que se santifica, santifíquese más, y el que se pierda, piérdase más. Así es la Biblia, hermano. No lo estoy hablando otra cosa que no está en la Biblia. Una mujer que lo dejó al marido, se junta con otro y lo vuelve a dejar ese otro, y se vuelve a juntar con otro y lo deja el tercero, se junta con el cuarto y lo deja el cuarto, y lo deja el quinto y lo deja el sexto. Pastor, yo quisiera que orara por mí. Pues si estás viendo que la primera cosa, no, es que todos los hombres son igual. No, me parece que si son 5 y son 6, ya no es el hombre. No, me parece que ahí no. Es que mire, es que usted no conoce a mi marido. Ah, quién sabe, no te conocemos a ti. Le puedes echar todo el lodo que quieras al hombre, pero a saber qué boca te tendrás en tu casa. ¿Cómo poder seguir repitiendo los mismos patrones que nos causaron daño, que nos causaron dolor y tristeza en el pasado, cuando ahora estamos una nueva vida en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas han venido a ser hechas nuevas. Cristo, hermano, viene a hacer todas las cosas nuevas. Pastores, que no siento a Dios. Y con esa vida tan torcida que llevas, con esa vida tan chueca, repitiendo los mismos errores de cuando estabas sin Cristo y ahora que estás en Cristo. Es que fíjese que el pastor, yo tengo más de 20 años, pues vergüenza te debe dar que siga repitiendo lo mismo.
No puede ser posible. Y dice la Biblia que Moisés les hace una pregunta, y en otra versión les dice: y aquí se van a quedar ustedes sentados, según el versículo 6, cuando dice: y vosotros os quedaréis aquí. Me parece que aquellas tribus estaban sentados. Nosotros bien, gracias, aquí ya tranquilos, ellos que conquisten lo suyo si quieren. Estaban sentados ellos. Y nos recuerda Mateo capítulo 25, cuando Jesús dijo: todo el día habéis estado aquí sentados sin hacer nada. Estaban repitiendo los mismos errores. Vamos, hermanos, al capítulo 31. Retroceda un poquito su Biblia. Y van a repetir un segundo error catastrófico, hermano. ¿Cuántos quieren un líder como Moisés? Porque miren, hermanos, si Moisés no hubiese estado abusado y listo, vuelven a repetir el mismo error. Si no hubiera sido por el hombre de Dios llamado Moisés, que les hable y le dice: no vamos a repetir lo mismo del pasado. Nuestras leyes son lo que Dios nos ha dado, leyes, estatutos y decretos que Dios nos mandó, y esa es nuestra norma de vida, y no vamos a repetir lo que nos hizo fracasar en el pasado, el cual sus antepasados quedaron en el desierto, y ustedes son una gente nueva. ¿Y cómo van a poder ustedes repetir lo mismo que hicieron sus padres? Hermanos, cuánta falta nos hacen líderes como Moisés. ¿Cuánto dicen? ¿Cuánto levanta su mano derecha conmigo? Señor, diga: danos líderes como Moisés. Amén. ¿Cuántos aplaudimos al Señor? Tropiezos de muerte. Al llegar al capítulo 31, o más bien al buscar al capítulo 31, encontramos un detalle. Según el versículo 8, habían 5 reyes de Madián: Evi, Requem, Sur, Ur, Reba. Y todavía mataron a espada a Balaam. Hasta ahí llegó su vida de Balaam. Pero para que esto sucediera, el capítulo 31 nos dice que cada tribu dio 10,000 soldados. Perdón, 1,000 soldados. 1,000, que hicieron un total de 12,000 soldados, que fueron en contra de 5 reyes. Y a los 5 reyes, incluyendo a su falso profeta llamado Balaam. ¿Cómo se movía este rey? Este profeta falso se movía en esos 5 reinos como pececito en el agua. Y este hombre, hermano, falso profeta, levantó un grupo de mujeres de los distintos reinos, de los 5 reinos, a que fueran con los israelitas. Y la forma de destruirlos es que ustedes tengan relaciones con ellos y que los inviten de esa forma tan sutil y tan diabólica. Ofrezcan sacrificio a los dioses que ofrecemos aquí en Canaán, o aquí en las tierras de Madián, de este lado del Jordán. Y estas mujeres hicieron eso. Y la Biblia nos dice, amados, que aquellos 12,000 hombres escogidos de Dios fueron y arrasaron con esos reinos, pero hicieron algo que no deberían haber hecho. Y de no hacer por Moisés, que estaba pero listo para evitar que se volviera a repetir los tropiezos, las cosas que les causaron tropiezo en el pasado, ese pueblo ahí hubiese terminado. Observe, hermano, el versículo 14. ¿Qué sucede con Moisés? Mire, dice: y se enojó Moisés. Es pecado que el pastor se enoje, ande en la carne. El pastor es un alma de Dios, que él, pura sonrisa, él no se debe enojar. A la Biblia dice que Moisés se enojó. ¿Cómo se debe haber enojado Moisés? En la Biblia tenemos algunos pormenores cuando
la Biblia dice que Moisés se molestó, se indignó. Una de ellas fue cuando bajó del monte y traía las tablas de la ley, y cuando ve el pueblo, hermano, desenfrenado, adorando al becerro de oro, Moisés arrojó esas tablas y las quebró. Se indignó, se enojó. Y ahora vemos aquí una vez más, y se enojó. Mataron todo lo que pudieron estos 12,000 hombres. Pero dice la Biblia que no mataron a las mujeres, posiblemente a las más parecidas las han de haber escogido. Esta no, a esta tampoco, también a esta otra no, los niños tampoco, a ver, esto tampoco. Empezaron a escoger, y tal vez cuando había uno por ahí, iba y mataba parejo y decían: hey, no hagas eso, estas mujeres no las mates. Entonces miren lo que dice el versículo 15. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Por qué los dejaron con vida? Y dice el versículo 16: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y cuando vamos, mis hermanos, al capítulo 25 del libro de Números, si usted retrocede un poquito, dice la Biblia que fue una mortandad tan terrible que fueron 24,000 hombres que murieron en Israel en aquella ocasión por esas mujeres que habían entrado a fornicar al campamento, que habían entrado, hermanos, llevando seducción para que el pueblo de Israel se inclinara para adorar y ofrecer sacrificios a dioses falsos y tener relaciones ilícitas y incorrectas, aun cuando se les había dicho: no fornicarás, no adulterarás. Y cuando revisamos el capítulo 25 del libro de Números, encontramos que habían hecho tropezar a una gran cantidad de hombres y de jóvenes de aquel entonces. 24,000 dice la Biblia. Y ahora ellos estaban a punto, a un paso nada más, de volver a repetir los mismos errores. ¿Qué hubiese pasado si Moisés no hubiese estado listo a decir a esas mujeres: ahora mismo me las matan? Porque así dice la Biblia que hicieron. Miren ustedes lo que dice el versículo 17: matadlas. Y en el versículo 18 dice la Biblia: pero a los niños se les puede cambiar todavía su estilo de vida, podemos salvarlos todavía, podemos instruirlos, podemos corregirles, podemos encauzarles los principios y valores, pero a estas que causaron en el ayer tropiezo, las matan. Y de no haber sido por Moisés, aquellas mujeres hubiesen metido en las tiendas y nuevamente hubiese empezado la adoración a los dioses falsos, y a empezar a fornicar y a adulterar, y hubiese venido sobre ellos enfermedades que le vino a todo el pueblo egipcio, enfermedades venéreas, enfermedades incurables. Le hubiese llegado la sarna, le hubiese llegado cualquier otra maldición de enfermedades, y ese pueblo hubiese perecido. Y yo me pregunto, hermanos, si usted sabe que en el pasado usted sin Cristo hacía lo que quería, fornicaba, adulteraba, usaba preservativos, pero fue en su pasado. Pero ahora en Cristo usted es ahora templo del Espíritu Santo, el cual el Señor nos dice que no lo debemos hacer, que no debemos repetir lo que nos causó tanto daño en el pasado. ¿Cuántos aplaudimos al Señor?
Ahora vemos que los tropiezos vinieron del exterior. Fíjese que hay dos cosas acá. En el primer caso, fue un asunto que se provocó en el interior, cuando vinieron aquellos y interiormente desanimaron a todo un pueblo para que no fueran a conquistar. Les costó 40 años de vagar en el desierto. Pero ahora del exterior venía el mal. Es más, hermanos, ni siquiera había llegado a ellos. Ellos lo fueron a traer, hermano. Cuando nosotros somos temerosos de Dios y apartados del mal, cuando leemos con tanto temor y con tanto corazón las Escrituras, y empezamos a llenar nuestro corazón de los principios y valores de su palabra, empezamos a distinguir entre aquello que no debemos adoptar y aquellos a la cual tenemos que aferrarnos. Pero hay muchas personas que tienen ideas pero bien raras, y uno dice, ¿de dónde sacaría eso? Por ejemplo, esto es salud, ¿verdad? Ideas raras. Uno dice, ¿de dónde sacaría eso? Porque lo vio de una persona que no conoce de Dios, pero se lo adoptó. Y cuando se saludan, te bendiga, hermano. Cosas como estas, ¿verdad? Con ideas que nos hacen tropezar, que nos hacen caer. Si no te funcionó lo de ayer, no te va a funcionar otra vez cuando eres cristiano. No va a funcionar. Ay, es que a lo mejor, ¿sabe qué, hermano? Lo que me hace falta son técnicas de conquista. Maneras de conquistar, hasta lo ven en las redes sociales. Ponte la camisa así para que se te vea el pecho. Te debes peinar de esta forma porque esto se ve más atractivo. Si te pones el pantalón de esta otra manera, y bueno, está bien, se respeta las modas de esta forma. Pero eso no es lo que Dios nos dice en su palabra. Lo que Dios nos dice en su palabra es que confíes en Él. Él te va a dar la persona correcta. Usted no necesita aprender técnicas de conquista. De ninguna manera, técnicas de conquista. Yo no necesito eso. Yo sé que mi Dios me va a dar mi esposa. Bueno, yo ya tengo mi esposa, ¿verdad? Mi Señor me va a dar mi esposa, que tengo que preocuparme por eso. Solo me estoy preparando. ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no me llega ahora? Porque te hace falta cambiar, hermano, y vas a mejorar. Porque lo que Dios te va a dar, mira, es de una altura tan grande que ni siquiera te imaginas. Pero, pastor, no tengo novia. Es que Dios te está dando tiempo para que también tú alcances, por lo menos te niveles a la misma altura. Si estamos aquí, hermanos, amén. Entonces, no necesitamos técnicas para conquistar. No, eso no quiere decir que no te pongas tu perfumito. Ponte tu perfumito, ponte tu desodorante, afeítate, por supuesto, y córtate tu cabello, ¿sí? Pero no a manera de técnica de conquista, porque Dios tiene a alguien ya muy especial para ti. ¿Cuántos aplaudimos al Señor? Que tenemos confianza que así es. Moisés se enoja. En el pasado habían fornicado sexualmente con mujeres y con los ídolos de estas madianitas, y ahora lo estaban introduciendo al interior del pueblo. Y qué lamentable y qué triste que iban a repetir los mismos errores del pasado. Ahora, hermano, con toda seriedad y responsabilidad,
tienes que informarte. Y permíteme usarlo chusco aquí. ¿Con qué piedra tropezaron tus antepasados? Y tropecé lo mismo y con la misma piedra. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Infórmate con qué piedra tropezaron tus antepasados. Y para eso es investigar, es conocer a tu familia, a tus abuelos, tus tatarabuelos, tus bisabuelos, conocer tus papás con toda franqueza, tu mamá, y entonces decir, eso yo no lo voy a repetir. Si eso causó daño en mi familia y en mi descendencia, en mis ancestros, yo no lo voy a repetir. Yo voy a ser diferente. Como Moisés, no vamos a repetir lo mismo. Vamos a tener una nueva norma de fe y práctica que viene de Dios, porque allí voy a hacer prosperar mi camino y todo me va a salir bien. No está en mí en decirles cuáles son los mismos errores que sigues repitiendo o que sigues viviendo de tus antepasados. No está en mí en decírselos, porque el único que lo sabe es Dios y usted. Y es usted el que tiene que tomar su decisión seria a no volver a repetir los mismos tropiezos que les ha causado tanto daño el día de hoy, porque ahora en Cristo somos más que vencedores. Los que tienen éxito en la vida y los que tienen prosperidad son los que no repiten los mismos patrones de errores con los cuales tropezaron en el día pasado. Todas son hechas nuevas. La promesa de Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús, dice la Escritura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Aplauden a nuestro Padre Celestial y se ponen de pie para orar al Señor.